Señor Llorente, necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. ¡Vacila los rumberos! Buenos días, amables oyentes. Hoy, como cada fin de semana, a partir de las 7:30 de la mañana, el equipo de periodistas de Voces del Senado les contará los hechos que fueron noticia en el Legislativo. Saludamos a quienes nos sintonizan en las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia y a los que nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube. Y en Twitter somos @SenadoGovCo, siempre con el numeral Voces del Senado. Bienvenidos. Una gran sociedad. Barranquilla hermosa, yo te canto ahora. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la corporación, Lidio García Turbay. Primer vicepresidente, Honorio Enríquez Pinedo. Segundo vicepresidente, Alexander López Maya. El secretario general, Gregorio El Hash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. Hoy en Voces del Senado les contamos. En debate de control político, la ministra de Energía y Minas confirmó que no habrá incremento en las tarifas de energía y gas durante el tiempo de la emergencia por la pandemia. Ante el aumento de amenazas y asesinatos contra líderes y lideresas sociales, senadores de la Comisión de Derechos Humanos piden intervención del gobierno para evitar que se sigan cometiendo más crímenes. Senadores de la Comisión Segunda en sesión virtual analizaron las acciones tomadas por las fuerzas militares en el tema de seguridad informática. Senadores solicitan verificación al cumplimiento del punto 2 del acuerdo de paz. La Comisión Cuarta del Senado convocó a los pescadores de Colombia para conocer de qué manera se está manejando el efecto de la pandemia en las distintas zonas de pesca en el país. Bancada del partido FARC radicó paquete de proyectos que buscan mejorar las medidas dictadas por el gobierno en el marco de la crisis por el COVID-19. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. La senadora María del Rosario Guerra, en desarrollo de la facultad constitucional del Congreso, citó a debate de control político a los funcionarios encargados de la política petrolera para conocer el estado actual de los recursos generados por concepto del petróleo y conocer cómo está el país preparado para enfrentar los retos de la próxima crisis económica mundial. La información con el periodista Hernando León Vanegas. Desde el Partido Centro Democrático, la senadora María del Rosario Guerra, luego de escuchar las respuestas de la ministra de Energía y Minas y corroborar el buen momento por el que pasa Ecopetrol, según su presidente, pidió al país calma y evitar entrar en falsas expectativas económicas porque el manejo de una empresa como Ecopetrol está debidamente ejecutado. Ecopetrol está, digamos, en una condición bastante favorable, porque a mí sí me mortifica que caigamos todo como en un pesimismo generalizado en todos los sectores de la economía, que dejemos de ver las fortalezas que podemos tener a pesar de que, como bien lo acaba de decir el presidente Ecopetrol ahora, pues la recuperación de demanda y de precio no será como lo habíamos previsto el gobierno del marco fiscal de mediano plazo, con precios entre 60 y 64 dólares el barril para este año. Pero a pesar de esas dificultades, la empresa está mucho mejor preparada hoy, con ese doble problema de bajo precio y de baja demanda que fue lo que tuvo entre el 2014 y 2016. En desarrollo de las respuestas que ofreció la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, las expectativas frente a las regalías que afectarán a las regiones en cuanto a los montos y a la caída en la generación de empleo
también respondió inquietudes de los senadores y ratificó el no cobro del incremento en las tarifas de energía y gas durante varios meses. Aquí les cuento que las empresas tenían dentro de la regulación una opción que se llama la opción tarifaria, y la opción tarifaria lo que permitía es que cuando hay un alza, las empresas podían tomar la decisión de parar esa alza. Desafortunadamente no lo hicieron y eso nos obligó a el 15 de abril poner que era obligatorio diferir el alza en las tarifas de energía o en las tarifas de gas. Desde el 15 de abril tomamos esa decisión con la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Por lo tanto, durante este periodo de estos meses no puede haber nuevas alzas en las tarifas de electricidad y de gas. Le hemos pedido a la Superintendencia de Servicios Públicos revisar de manera tajante el estricto cumplimiento de las empresas de servicios públicos a esta regulación que hemos sacado de manera oportuna desde el Gobierno Nacional. Pero en el debate, el senador de Colombia Justa Libre, Edgar Palacio, pidió que se exploren otras alternativas energéticas que complementen las alternativas de energía eólica y solar. Yo creo que hoy tenemos la oportunidad histórica de tener seguridad energética. Tenemos energía eólica en la costa atlántica, tenemos energía eólica en Boyacá, Bolívar, Arauca, La Guajira, con vientos a más de 5 metros por segundo, de manera constante. Ese es un sector que nos puede ayudar para el desarrollo junto con energía solar, por supuesto, y otro tipo de energías limpias. Tenemos en el país también uranio, más de 40.000 toneladas de reservas, entre las reservas especuladas y las reservas firmadas. Nos puede servir para producir energía para todos los colombianos, exportar energía para suplir el déficit que haya en la crisis y también, obviamente, para crecimiento económico. Hay una correlación entre el crecimiento económico de un país y la producción de energía eléctrica a través de la energía nuclear. Ejemplos de esas economías son Japón y Alemania. Ante estos planteamientos, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, destacó los avances en investigación y aceptó responder la pregunta del senador Palacio. El senador Palacio hablaba sobre transición energética. Nosotros en Ecopetrol estamos en el negocio de biocombustibles, estamos ya generando con paneles solares. Tenemos una planta de 21 megavatios en Castilla, en el Meta. Sacamos un proceso competitivo para una nueva planta de 50 megavatios también en el Meta, que va a permitir que nuestras operaciones, en vez de utilizar energía de la red o energía que podemos generar con gas, con petróleo, con GLP, utilicemos el sol para producir petróleo y queremos llegar a 300 megavatios al año 2022. Entonces, estamos trabajando en todo ese proceso de transición energética. Voces del Senado. La Comisión de Derechos Humanos realizó una audiencia virtual no presencial con la participación de líderes y lideresas de diferentes partes del país, así como autoridades de la fuerza pública, la Fiscalía y el Gobierno, para exponer la difícil situación que hay en el territorio de algunos departamentos donde la ola de violencia no da tregua para quienes defienden la paz. Más información en el siguiente informe. Durante la audiencia, varios líderes coincidieron en la falta de ayudas y respuestas por parte del gobierno, como es el caso de Víctor Moreno Mina, integrante de los consejos comunitarios del norte del Cauca. En los últimos 14 meses hemos recibido más de 15 amenazas a líderes y autoridades en el norte del Cauca. En este año 2020 van 4 amenazas y después del atentado del 4 de mayo, el pasado 18 de abril, una de nuestras autoridades étnicas también fue víctima de un atentado en el municipio de Caloto, Cauca. Además de la circulación permanente de panfletos, solo en este año van 5 panfletos contra los procesos organizativos y, entre comillas, motivando el toque de queda o cuando los ponen los municipios y en otras ocasiones todo el tema del aislamiento por grupos armados. Por último, quiero decir que el Estado colombiano, aunque ha intentado avanzar en algunas medidas de protección, se ha quedado en las medidas materiales y no en las medidas de trascendencia o las que son causa de todo el conflicto y de la violencia y amenazas contra líderes y lideresas. La senadora Griselda Lobo del partido FARC rechazó cualquier acto de violencia, pues consideró que el diálogo es la mejor manera de construir la paz. Las problemáticas que tenemos son muy sensibles porque son los líderes, son los defensores de las comunidades, del medio ambiente,
de su gente allá en la Colombia profunda, en esos territorios donde nosotros no vamos, es la gente que está sufriendo la violencia, porque son los territorios incluso más militarizados, como es Cauca y Catatumbo, pero es donde tenemos más hechos dolorosos, tanto de líderes y lideresas, pero también de los firmantes de la paz. Senadores, la violencia, venga de donde venga, nosotros la rechazamos, venga de donde venga, incluso la que se ejerce el Estado. Las entidades aquí presentes, por supuesto que han dado respuestas, pero nos falta todavía mucho más y un trabajo coordinado, como en su momento lo dijo el senador Alexander López. Como he dicho desde el comienzo, para la construcción de políticas públicas, estamos en una nueva etapa, hemos dado un paso y estamos resistiendo a que fuerzas oscuras nos quieren devolver. Y aquí con ustedes, senadores, en esta comisión donde vamos a escuchar a todo el mundo para construir, para recoger insumos, vamos para adelante. Por su parte, Ricardo Arias, director de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, reconoció el número considerable de líderes en el país y la importancia de trabajar en conjunto para mejorar la seguridad de todos. La realidad de una población que cada vez es más importante y que cada vez se tiene que tener como prioridad en una agenda de derechos humanos y con ese conocimiento llegar a una solución eficiente. Por eso es que hemos venido, el plan de acción oportuna no es únicamente la respuesta que se tiene para los líderes sociales, sino que también lo complementamos con acciones que provienen de la sociedad civil, con acciones que provienen de las distintas entidades del gobierno, y jamás vamos a dejar de hablar de que si bien nuestro ejército y nuestra policía, como los primeros defensores de derechos humanos que tenemos, hacen acompañamiento y tienen presencia en el territorio nacional, también va a ir acompañado un brazo social que tiene como objetivo que llenar esos vacíos que no se tienen en algunos territorios y donde la presencia institucional es totalmente evidente. De igual manera, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, manifestó la importancia del narcotráfico en estas zonas y la necesidad de dejar a un lado las ideologías políticas. Yo quisiera que esta comisión hiciera un esfuerzo no solamente de oír, como hemos oído hoy, tantos tristes testimonios que le dejan a uno el alma desgarrada, que le dejan a uno triste sobre el porvenir de nuestro país, sino que avanzáramos en eso, en tratar de unirnos para ser realmente vehementes en rechazar todas las violencias. Como decía la senadora Griselda Lobo, todas las violencias son negativas en este país y no pueden seguir siendo legitimadas a través de discursos de ningún tipo, ni políticos ni ideológicos. Si Colombia lograra realmente hacer un pacto de unión a través de todas las fuerzas que componen el espectro político de la nación para avanzar en erradicar esos negocios y dejar sin oxígeno financiero a quienes asesinan, estoy segura de que pudiéramos avanzar. Voces del Senado. Con el objetivo de hacer claridad respecto a las actuaciones de los miembros de las fuerzas militares en el país, los senadores de la Comisión Segunda citaron en sesión no presencial al ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo y a miembros de la Fuerza Pública, en donde además se plantearon diferentes soluciones ante las irregularidades presentadas al interior del Ejército en materia de seguridad informática. Más detalles en la voz de la periodista Gloria Moncayo. Para el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, no se está garantizando la libre expresión de los ciudadanos. Semejante asunto de tal gravedad que aquí no se nos venga a despachar con un asunto de que se han tomado algunas decisiones para relevar de sus cargos a unos cuantos oficiales. Porque ya lo decía, aquí vimos y hemos visto cómo es ese sistema. Es una puerta giratoria. Entonces se sacan un momento de sus cargos y se les reintegra posteriormente un nuevo aparato de inteligencia criminal. En Colombia, por supuesto que existe la presunción de inocencia y los primeros a los que se les debiera respetar esa presunción es a los periodistas y a los defensores de derechos humanos y a esas 130 personas que como mínimo están en esas listas y en esas labores de perfilamiento, como ahora lo quieren presentar de una manera políticamente correcta. No, esas actividades de inteligencia criminal para acabar y neutralizar a una serie de personas que resultamos incómodas. Un país en
en el cual hay un aparato para acabar con opositores es un país donde no hay garantías democráticas. Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, reiteró los esfuerzos del ejército durante la crisis por la pandemia y aclaró que tomará medidas una vez se hallen los responsables. Estoy entonces aquí para defender el ejército colombiano y para defender la fuerza pública colombiana. Cuando quiera entonces que miembros individuales del ejército, y lo subrayo, miembros individuales del ejército puedan verse involucrados en actos que deben ser investigados y fallados por las autoridades competentes, el deber del gobierno, el deber del Ministerio de Defensa, como se viene cumpliendo, es no solamente el de ordenar la apertura de investigaciones o auditorías según corresponda, sino el de contribuir, como se viene haciendo, con las autoridades competentes para efecto de que se conozca la verdad. La política en esta materia entonces es cero corrupción, apoyo a la fuerza pública y apoyo a las autoridades competentes para que se conozca la verdad. Por su parte, el senador liberal Jaime Enrique Durán manifestó que la claridad de estos hechos son fundamentales para garantizar la tranquilidad de los colombianos. Yo quiero volver a insistir en que los hechos que se denunciaron son hechos graves que hay que aclararle al país y que naturalmente nos preocupan como le preocupan a muchos sectores de los colombianos. Quiero también volver a reiterar que el mejor servicio que le pueden hacer los organismos de control del país, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, es que prontamente se hayan dado resultados acerca de estas denuncias que se han presentado. Y tercero, quiero también reconocer que el gobierno nacional, en cabeza de su ministro de Defensa, ha dado unas explicaciones en el día de hoy importantes, pero lo más trascendental, digámoslo así, o lo más destacado, es que han venido tomando unas decisiones que naturalmente conllevan a que se pueda tener confianza en las decisiones que están tomando. A su vez, el senador John Harold Suárez, del partido de gobierno, manifestó que hay que modificar el Código Penal para sancionar sin distinción a los culpables de estos actos. No se puede macartizar toda una institucionalidad, que es lo que está pasando. El resultado de las fuerzas militares no se puede poner en duda. La institucionalidad tiene que prevalecer, la imagen transparente, idónea de estos hombres y mujeres que le sirven a la patria. No por uno, por dos o por los que sean, se puede manchar esa imagen. Yo sí creo que se debe de hacer una reforma al Código Penal para incrementar las penas. El Código Penal se quedó corto para castigar a los autores de este tipo de delitos. Cuando se descubra el autor intelectual o material de un delito de estos, se debe incrementar. Hoy las penas consagradas en el Código Penal son irrisorias. Yo sí creo que debemos de trabajar sobre esa parte. ¿Por qué? Porque los fines de la pena es la prevención general. Y en los fines de la pena, pues hombre, se tiene que poner el ejemplo. Y por eso se pide cadena perpetua a los violadores de niños, para que sea el ejemplo de los que quieren de pronto abusar contra un niño, sepa qué le pasa. También, en este caso, se deben de mejorar, se deben de aumentar para que esto pase. Voces del Senado. A los miembros de las instancias de acompañamiento internacional del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, senadores solicitaron la verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el punto 2 del acuerdo de paz por parte del Estado colombiano. El senador Antonio Sanguino, del Partido Alianza Verde, expone las razones. Junto con los senadores Gustavo Bolívar e Iván Cepeda, nos hemos dirigido a los gobiernos, a las instituciones y a las personas que tienen el papel de verificar la implementación del acuerdo de paz para que verifiquen y revisen el cumplimiento del punto 2 del acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y la exguerrilla de las FARC. Nos hemos dirigido a los expresidentes José Mujica de Uruguay, Felipe González de España, a los señores embajadores de Suiza, del Reino de Noruega, al señor secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y a las demás entidades y organizaciones vinculadas
vinculadas a la misión de verificación del Pacto de Paz celebrado en Colombia en el año 2016. Ello porque los últimos acontecimientos que corresponden a la existencia de una operación de espionaje ilegal adelantado desde las centrales de inteligencia y contrainteligencia del ejército colombiano, a juicio nuestro violan flagrantemente el acuerdo en relación con asuntos referidos a la depuración de las bases de datos de inteligencia y contrainteligencia, al acceso de la Comisión de la Verdad a la información para identificar las violaciones de los derechos humanos durante el conflicto, a las garantías para que el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política pueda funcionar como lo promete el acuerdo y a que existan garantías que protejan la base de datos sensibles relacionados con el acuerdo de paz. Es obligación del Estado colombiano cumplir el acuerdo y por supuesto que es muy útil y es absolutamente perentorio y necesario que quienes verifican el cumplimiento del mismo demanden del gobierno del presidente Duque cumplir todo el acuerdo y en particular el punto 2 del mismo, que tiene que ver precisamente con las garantías para el ejercicio de la oposición. Voces del Senado. Desde los distintos puntos geográficos participaron los pescadores que derivan del sustento diario de la pesca artesanal como una forma de vida en la cual los estragos de la pandemia del COVID-19 ya muestran sus primeros efectos. La información con el periodista Hernando León Vanegas. El senador Miguel Amin Escaf, luego de escuchar algunos planteamientos de pescadores artesanales, se comprometió a buscar el apoyo respectivo por parte del Ejecutivo para lograr una mejor calidad de vida para esta población. Yo creo que el país le ha dado la espalda al sector pesquero en Colombia. No hay una política nacional, no hay una política de gobierno que defienda este sector tan importante en la cadena alimenticia del país. Por eso lo vemos hoy en lo que está pasando con la pandemia. Por ejemplo, nosotros vemos subsidio a adulto mayor, subsidio a joven en acción, a familia en acción, y vemos que nada de estos recursos y subsidio al salario solidario, no vemos que ninguno de estos recursos le llegue al sector pesquero del país. Parece que fuera otra Colombia, desconocidos completamente. Pero lo importante de esto, pienso que esa es la enseñanza y lo que debemos mirar un poquito nosotros, la Comisión Cuarta, es mirar cómo hacemos de este sector un sector importante para la economía del país. Distintos funcionarios del Estado concurrieron a la cita de la Comisión Cuarta del Senado. Respondiendo a algunos puntos del cuestionario, Claudia Ortiz, de la Agencia de Desarrollo Rural. En este capítulo particular de pesca artesanal, la Agencia de Desarrollo Rural puede presentar 4 proyectos integrales que se están trabajando. Esto en los departamentos de Córdoba, Nariño, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el departamento de Sucre. Son proyectos que en el momento tienen un valor total de 4.683 millones de pesos. De allí, la agencia lo que hace es cofinanciar, es decir, la agencia pone unos recursos, pero la asociación o la gobernación o el municipio o los que estén interesados se suman poniendo en efectivo bienes y servicios la contrapartida. Es así como de estos 4 proyectos que tenemos en este momento, Córdoba lo tenemos en Puerto Escondido, Nariño en Francisco Pizarro y en Tumaco, y en San Andrés están en la isla, y Sucre lo tenemos en el sector de la Mojana Sucreña. De los 4.683 millones, la ADR ha cofinanciado, es decir, la Agencia de Desarrollo Rural ha puesto de sus recursos propios 3.391 millones. También el senador John Milton Rodríguez manifestó su preocupación por los 250.000 pescadores artesanales que están en un gran riesgo frente a las 150.000 toneladas de pescados importados. Las condiciones de inequidad en la que se encuentra nuestra pesca artesanal frente a las grandes ventajas y grandes beneficios que tiene la importación de pescado. Y por esa razón la circunstancia es muy difícil, porque podríamos generar, si pudiéramos tener esa protección a la pesca nacional, prácticamente duplicar la cantidad de empleos que hoy el sector genera. Así que esto no es de poca importancia. Las exportaciones, por ejemplo, en nuestro pescado descendieron de 150 millones de dólares a solamente 109 millones de dólares respecto
al periodo del 2018. Es decir, fue un bajonazo terrible. Y por otro lado, pero en contra, las importaciones de pescado subieron un 516% entre el 2005 y el 2014. Pasamos en el 2005 de $43,000 a 266,507 en el 2018. Es decir, es un grado de desventaja absoluto. Voces del Senado. Amables oyentes, para finalizar, les contamos que los integrantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, realizó una rueda de prensa virtual en la que se presentó un paquete de proyectos que serán presentados en el Congreso de la República para modificar o derogar algunos decretos emitidos por el gobierno, tales como el congelamiento de créditos, subsidios educativos, de renta básica y el apoyo a los campesinos. Más detalles en el siguiente informe. El senador del partido FARC, Carlos Lozada, expresó que la prioridad es ayudar al sistema de salud ante la precaria situación en insumos para las regiones del país. Esa privatización del derecho fundamental a la salud ha determinado que tenemos unas deficiencias enormes que se hace evidente, para poner un ejemplo, en el caso que está enfrentando en este momento el departamento del Amazonas. Prácticamente el servicio de salud, lo poco que existe, está concentrado en las grandes ciudades, que es donde existe la demanda. De manera que esta pandemia nos ha demostrado la debilidad de ese sistema privatizado de salud. Y al lado de eso, el tema del empleo, la situación de la contratación de los empleados y en general de los funcionarios del sistema de salud, pero que se hace extensivo en general a la precarización del empleo, es otro de los temas que desde nuestra bancada vamos a poner en discusión en el Congreso de la República. A su vez, el senador Carlos Lozada afirmó que tanto en la Cámara como en el Senado, estas iniciativas contarán con el respaldo de congresistas de otras bancadas, y explicó otras iniciativas que han salido de estos apoyos. La medida que estamos proponiendo, parte, digamos, de ese acuerdo interparlamentario de 50 senadores, estaría beneficiando a 33,5 millones de colombianos, los cuales recibirían por lo menos un salario básico mensual, hablando desde el universo de los 3,5 millones de trabajadores, más 870,000 pesos, los 9,5 millones de familias vulnerables que hay en este momento en el país. Complementariamente, estamos proponiendo un mínimo vital de servicios públicos para las familias más vulnerables en el transcurso de esta emergencia, y el congelamiento del pago de los créditos, de todo tipo de créditos, que permita de esa manera llevar liquidez a las familias para que puedan solventar sus necesidades más básicas. Y al lado de esto, subsidios para la educación. Creemos que allí también hay una necesidad enorme y que por lo tanto se debe decretar por parte del gobierno un subsidio para la educación, las matrículas, las pensiones en general. Y finalmente, dos puntos muy importantes. Uno, que es la suspensión del pago de impuestos de manera temporal, y finalmente, y tal vez uno de los aspectos a los que la sociedad colombiana va a tener que aplicarse, y es recomponer el sector agropecuario del país. Esta emergencia también nos ha mostrado la fragilidad que tenemos en materia de soberanía y seguridad alimentaria. Colombia, un país que no solamente tiene las condiciones de ser autosuficiente, sino incluso de exportar comida. Estamos, al contrario, importando más de 12 millones de toneladas de alimentos. El sector agropecuario ha jugado un papel decisivo para que podamos tener algo de alimentos durante la emergencia, y por lo tanto el Estado tiene que voltear en este momento sus ojos hacia el campo. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @SenadoGodCo, y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Yo te lo juro y no soy cañero, bebé. En la arenosa me quedo. Si desean ampliar de información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado@senado.gov.co, y no nos cansaremos de decirlo. No olvidemos acatar las medidas de las autoridades. Recuerden el lavado de las manos y la desinfección. Todos unidos podemos vencer este virus. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Raquel Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Maritza Pardo Rojas, y en el trabajo periodístico, Gloria Moncayo, Hernando León Vanegas y quien les habla, Alexander Ariza Álvarez. La producción de Carlos Segura Romero. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Somos Voces del Senado.
Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.